Nunca he tenido que contar esta historia con tanto detalle, pero es verdad y me pasó cuando tenía unos 6 años. En una habitación silenciosa, si presionas la oreja contra la almohada, puedes oír el latido del corazón. De niño, ese pulso amortiguado y rítmico sonaba como pasos suaves sobre una alfombra. Así que casi todas las noches, justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, oía esos pasos y me despertaba sobresaltado, aterrorizado. Durante toda mi infancia viví con mi mamá en un vecindario bastante agradable que estaba en una etapa de transición. Gente de menos recursos iba mudándose poco a poco y mi mamá y yo éramos de los que llegaban. Vivíamos en ese tipo de casa que ves transportada en 2 piezas por la autopista. Pero mi mamá la cuidaba bien. Había muchos bosques alrededor del vecindario donde yo jugaba y exploraba de día. Pero de noche, como suele pasarle a un niño, todo se volvía más siniestro. Esto, sumado a que nuestra casa tenía un espacio considerable debajo, lleno de tierra y recovecos, llenó mi mente de monstruos imaginarios y escenarios inescapables que consumían mis pensamientos cuando me despertaban los pasos. Les conté a mi mamá sobre los pasos y ella dijo que solo me lo imaginaba. Yo insistí lo suficiente como para que una vez me echara agua en los oídos con una jeringa para pavor solo para aplacarme, pensé que ayudaría, claro que no ayudó. A pesar de todo el escalofrío y los pasos, lo único raro que pasaba era que de vez en cuando despertaba en la litera de abajo pese a haberme dormido en la de arriba. Pero tampoco era tan extraño porque a veces me levantaba para ir al baño o tomar agua y podía recordar volverme a dormir en la litera de abajo. Soy hijo único, así que no importaba. Esto pasaba 1 o 2 veces por semana, pero despertar en la litera de abajo no era demasiado terrorífico. Una noche, sin embargo, no desperté en la litera de abajo. Oí los pasos, pero estaba demasiado dormido para que me despertaran. Cuando al fin abrí los ojos no fue por el sonido de los pasos ni por una pesadilla, sino porque tenía frío. Mucho frío. Al abrir los ojos vi estrellas. Estaba en el bosque. Me senté de inmediato y traté de entender qué pasaba. Pensé que soñaba, pero no parecía que fuera un sueño. Tampoco parecía que estuviera en el bosque. Delante mío había un flotador desinflado, uno de esos con forma de tiburón. Eso solo aumentó la sensación de irrealidad, pero después de un rato entendí que no me iba a despertar porque no estaba dormido. Me puse de pie para orientarme, pero no reconocía ese bosque. Jugaba en los bosques cerca de mi casa todo el tiempo, así que los conocía muy bien. Si estos no eran los mismos bosques, ¿cómo iba a salir? Di un paso y sentí un dolor punzante en el pie que me tiró de nuevo al lugar donde había estado acostado. Había pisado una espina. A la luz de la luna pude ver que estaban por todas partes. Miré el otro pie y estaba bien. De hecho, el resto de mí también estaba bien. No tenía ni un rasguño más, ni siquiera estaba tan sucio. Lloré un rato y luego me puse de pie otra vez. No sabía hacia dónde ir así que elegí una dirección. Me resistí a la tentación de gritar porque no estaba seguro de querer que quien sea que hubiera ahí me encontrara. Caminé lo que me parecieron horas. Intenté andar en línea recta y corregir el rumbo cuando tenía que rodear algo. Pero solo era un niño y tenía miedo. No hubo aullidos ni gritos, y solo una vez oí un ruido que me asustó, sonó como un bebé llorando. Ahora creo que sería solo un gato, pero en ese momento entré en pánico. Corrí, zigzagueando para evitar matorrales densos y árboles caídos. Prestaba mucha atención a dónde ponía los pies porque para entonces mis pies estaban bastante mal. Presté tanta atención al suelo que no lo hice hacia donde me llevaban esos pasos, y no mucho después de oír ese llanto, vi algo que me llenó de una clase de desesperación que no había sentido desde entonces. Era el flotador. Estaba a solo 3 metros de donde me había despertado. Esto no era magia ni un pliegue sobrenatural del espacio. Estaba perdido. Hasta ese momento había pensado más en salir del bosque que en cómo había entrado. Pero volver al punto de partida hizo que mi mente se agitara. ¿Había corrido un gran círculo alrededor del lugar? ¿O simplemente me había dado la vuelta y empezado a volver?
¿Cómo iba a salir? En ese tiempo yo pensaba que la estrella polar era solo la más brillante, así que busqué la estrella más luminosa y la seguí. Con el tiempo las cosas empezaron a parecer más familiares y cuando vi la zanja de tierra donde mis amigos y yo hacíamos peleas lanzando bolas de tierra, supe que había salido. Para entonces caminaba muy despacio porque mis pies me dolían mucho. Pero estaba tan feliz de estar tan cerca de casa que empecé a trotar un poco. Cuando por fin vi el techo de mi casa sobre una casa vecina de una planta, solté un pequeño sollozo y apreté el paso. Solo quería llegar a casa. Ya había decidido que no diría nada porque no sabía qué podría explicar. Entraría, me limpiaría y me metería en mi cama. Mi corazón se hundió cuando doblé la esquina y mi casa apareció por completo en mi vista, todas las luces estaban encendidas. Supe que mi mamá estaba despierta y que tendría que explicar, o intentar explicar, dónde había estado. Mi trote se volvió marcha y luego caminata. Vi su silueta a través de las persianas. Aunque estaba preocupado por cómo explicarle todo, ya no era lo que más me importaba. Subí los 2 escalones hasta el porche, puse la mano en la perilla y giré. Justo antes de empujar la puerta, 2 brazos me envolvieron y me tiraron hacia atrás. Grité lo más fuerte que pude, mamá. ¿Ayúdame? Por favor. Mamá. La sensación de estar tan cerca de estar a salvo y luego ser arrancado físicamente de eso me llenó de un tipo de terror indescriptible incluso ahora. La puerta de la que me habían apartado se abrió y un rayo de esperanza cruzó mi corazón. Pero no era mi mamá. Era un hombre. Era enorme. Pataleé y le di patadas en las espinillas a la persona que me sujetaba mientras intentaba alejarme del hombre que acababa de salir de mi casa. Tenía miedo, pero estaba furioso. «Suéltame. ¿Dónde está ella? ¿Qué le hiciste?» Mientras mi garganta ardía de tanto gritar y tomaba aire de nuevo, advertí un sonido que llevaba un rato ahí pero que no había notado. «Cariño, cálmate por favor. Te tengo». Sonó como mi mamá. Los brazos aflojaron y me soltaron, y cuando el hombre se acercó, bloqueó con la cabeza la luz del porche. Me fijé en su ropa, era un policía. Me di vuelta hacia la voz detrás de mí y vi que en verdad era mi mamá. Todo estaba bien. Empecé a llorar y los 3 entramos. «Qué bueno que estás en casa, cariño», dijo. Estaba preocupada, creí que no te vería más. Yo también lloraba. «Lo siento. No sé qué pasó. Solo quería volver a casa. Lo siento. Está bien. Solo no vuelvas a hacer eso». No sé si mis espinillas lo resistirían, se le escapó una risa entre los sollozos y yo sonreí un poco. «Perdón por pegarte una patada. Pero, ¿por qué tuviste que agarrarme así?», dije. «Tenía miedo de que te fueras otra vez». Mi mamá me miró confusa. «Encontramos tu nota en la almohada», dijo, señalando el papel que el policía deslizaba sobre la mesa. Cogí la nota y la leí. Era una carta de que me iba a ir de casa. Decía que yo estaba infeliz y que nunca quería ver a mi mamá ni a ninguno de mis amigos otra vez. El policía intercambió unas palabras con mi mamá en el porche mientras yo miraba la carta. No recordaba haberla escrito. No recordaba nada de todo eso. Pero aunque a veces podía haberme levantado por la noche y no acordarme, o incluso si me hubiera ido al bosque por mi cuenta, lo único que sabía en ese momento era esto: así no se escribe mi nombre. Yo no escribí esta carta.